Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido todas las redes. Tuba Büyüküstün recibe una ola de apoyo mientras las críticas hacia Engin Akyürek no paran de crecer. ¿Qué pasó realmente entre estas dos estrellas tan queridas? Todo comenzó cuando una foto de Tuba Büyüküstün apareció en Instagram con un mensaje enigmático. En la publicación, Tuba escribió, "No siempre todo es lo que parece". En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron. Sus seguidoras llenaron la sección con palabras de aliento y corazones rojos. Una fan comentó, "Estamos contigo Tuba, pase lo que pase". Otra escribió, "Eres una mujer fuerte y no estás sola". Mientras tanto, Engin Akyürek fue señalado en varios foros por un comportamiento frío en un evento reciente. Algunos asistentes aseguraron que él evitó a Tuba frente a las cámaras, lo que desató la polémica. Una persona que estuvo presente relató, "Se notaba la tensión, Engin ni siquiera la miraba". La situación se volvió viral, generando miles de hilos en Twitter y hashtags como #apoyo a Tuba y #Engin explica. La propia Tuba, al notar la intensidad de los comentarios, decidió hablar en una transmisión en vivo, "Gracias a todas por su cariño. De verdad me siento acompañada. No crean todo lo que leen, pero tampoco ignoren lo que sienten". Sus palabras generaron aún más empatía entre las mujeres que la siguen. En contraste, Engin permaneció en silencio durante días, lo que muchos interpretaron como indiferencia. Cuando finalmente habló, lo hizo con un breve comunicado, "Respeto a mis compañeros y a mi público. No siempre es necesario aclarar todo". Estas palabras, lejos de calmar las aguas, encendieron aún más la indignación. Una usuaria en Twitter respondió, "Engin, el silencio también habla, y lo que dice ahora no nos gusta". Los programas de entretenimiento en España, Turquía y Latinoamérica recogieron la noticia y discutieron las reacciones. En un popular talk show, una conductora comentó, "Lo que sorprende es la diferencia de actitudes". Mientras Tuba abre su corazón, Engin se cierra en un muro de silencio. Esto hizo que muchas mujeres se identificaran con Tuba, valorando su sinceridad frente a la frialdad de Engin. El apoyo a Tuba se convirtió en un movimiento. Cientos de publicaciones con fotos de ella acompañadas de frases motivadoras se compartieron masivamente. Una de las frases más repetidas fue, "Las mujeres unidas siempre serán más fuertes". Tuba reaccionó a este gesto con un simple mensaje en Twitter, "Las siento cerca, gracias por tanto amor". Por su parte, Engin fue captado por paparazzi saliendo de un restaurante sin dar declaraciones. A las preguntas de los periodistas solo respondió con un "no tengo nada que decir". Ese video acumuló millones de vistas en pocas horas y los comentarios no fueron nada amables. Una seguidora comentó, "El silencio es complicidad, Engin". Otra más contundente dijo, "Así no se trata a una compañera de años". La historia no terminó ahí. En las horas siguientes, varios medios internacionales comenzaron a publicar artículos analizando la situación. Algunos titulares decían, "El silencio de Engin genera más ruido que sus palabras o Tuba, símbolo de resiliencia femenina en medio de la tormenta mediática". Estas frases reforzaban la narrativa de que la balanza de la opinión pública estaba claramente inclinada a favor de ella. En plataformas como TikTok, los usuarios crearon videos comparando momentos antiguos de la dupla. Clips de entrevistas pasadas, donde ambos se reían y parecían inseparables, fueron contrastados con las imágenes recientes del distanciamiento. Estos videos alcanzaron millones de reproducciones, con comentarios como, "¿Cómo pasaron de tanta complicidad a este hielo?" o "Se nota quién de verdad valora la relación". Las marcas con las que ambos trabajan también comenzaron a sentir la presión. Una reconocida firma de cosméticos, asociada a Tuba, lanzó un comunicado expresando su admiración por ella como mujer, artista y ejemplo de fortaleza. En paralelo, una campaña publicitaria que Engin había protagonizado empezó a recibir críticas en los comentarios, con usuarios escribiendo, "No compraré nada que promueva a alguien que no respeta a sus colegas".
El debate trascendió el ámbito del entretenimiento y se convirtió en un reflejo de conversaciones más profundas sobre el rol de la mujer en la sociedad. En foros feministas, se discutía cómo Tuba había transformado un momento de vulnerabilidad en un símbolo de unión. Una activista comentó, esto no va de famosos, va de cómo una mujer que alza la voz inspira a miles a no quedarse calladas. La reacción fue tan poderosa que universidades en Turquía y España anunciaron que abordarían el fenómeno mediático en clases de comunicación y sociología, analizando cómo un simple post en redes sociales podía detonar un movimiento global. Mientras tanto, Engin intentó retomar su rutina. Fue visto en el set de grabación de su próximo proyecto, pero las cámaras y los periodistas no le dieron tregua. Sus compañeros de rodaje, aunque discretos, confirmaron que el ambiente estaba cargado. Una fuente cercana afirmó, él quiere concentrarse en su trabajo, pero sabe que la tormenta no pasará pronto. La brecha entre ambos artistas se hizo aún más evidente cuando Tuba participó en una gala benéfica en Estambul. Allí, frente a cientos de personas, declaró, el amor, el respeto y la solidaridad son las bases que necesitamos para avanzar como sociedad. Yo creo en eso, y me llena el corazón ver cuántas de ustedes también creen. El público estalló en aplausos y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. En contraste, Engin se ausentó de eventos públicos, aumentando la percepción de distancia y frialdad. Algunos fans, sin embargo, intentaron defenderlo. Quizás su forma de procesar es el silencio, no todos saben o quieren hablar en medio del ruido. Pero esas voces eran minoría frente a la ola de críticas que no cesaba. El hashtag #EstamosConTuba llegó a ser tendencia mundial durante 2 días consecutivos. Incluso celebridades de otros países enviaron mensajes de apoyo. Una actriz mexicana escribió, querida Tuba, tu valentía nos inspira a todas. Una cantante brasileña comentó, cuando una mujer habla desde el corazón, millones la escuchan. La narrativa se volvió tan poderosa que, más allá de la relación entre las dos estrellas, se convirtió en un movimiento cultural. Mujeres de distintas edades comenzaron a compartir sus propias historias bajo el mismo hashtag, contando experiencias de indiferencia, silencios dolorosos y la importancia de sentir respaldo de una comunidad. Tuba, conmovida, compartió nuevamente en vivo, he leído muchas de sus historias. Me hacen llorar, me hacen reír, pero sobre todo me hacen sentir que ninguna de nosotras está sola. Gracias por confiar. Su autenticidad volvió a sumar millones de reacciones positivas. Mientras tanto, los periodistas seguían preguntándose si Engin rompería el silencio con algo más contundente. Sin embargo, él solo se limitó a publicar una foto en su cuenta oficial, con un paisaje de montaña y la frase, el tiempo pone todo en su lugar. El post fue recibido con una avalancha de críticas, acusándolo de evasivo. Lo que comenzó como un rumor en Instagram se transformó en un fenómeno mediático y social que sigue creciendo día tras día. Y aunque nadie sabe qué rumbo tomará, lo cierto es que Tuba ha emergido como una voz poderosa de fortaleza y solidaridad. Mientras Engin enfrenta el reto de reconstruir su imagen en un escenario donde el silencio ya no es suficiente. No olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan, ¿están del lado de Tuba o creen que Engin tiene una razón válida para su silencio? Su participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.